La lucha libre profesional está guionizada, sin embargo, los aficionados nunca forman parte del guión, aunque a veces se cuelen en él. Los guardias suelen mantenerlos a raya, pero a veces la gente se abalanza sobre el ring. Los luchadores no siempre pueden saber si se trata de algo inofensivo o de una amenaza, por lo que pueden emplear la fuerza hasta que llegue la seguridad. Aunque es extremadamente raro, en la vida real se han producido peleas entre luchadores de la WWE y aficionados, y hoy cubriremos esos intensos momentos. Eddie Guerrero, la personificación del Latino Heat, regresó a la WWE en abril de 2002 tras superar sus adicciones y con mucha gasolina en el depósito. Semanas después de su regreso, Eddie Guerrero ganó el campeonato intercontinental a Rob Van Dam para iniciar su segundo reinado. En el evento principal de Monday Night Raw del 27 de mayo de 2002, Eddie defendió su campeonato contra Rob Van Dam en un combate de escaleras. Mientras estaba de pie en lo alto de la escalera, Eddie Guerrero fue empujado por un aficionado con una camiseta de los Edmonton Oilers. RBD, aturdido, vio cómo Eddie caía de pie y golpeaba al culpable mientras los oficiales de Ringside se lo llevaban. En su autobiografía Cheating Death, Stealing Life, Eddie Guerrero no tenía otra explicación para el fan que le empujó desde la escalera, aparte de debía de estar loco. Al verle salir de entre el público, Eddie Guerrero pensó en un principio que el astuto miembro del público era Crash Holly, enviado por la dirección para hacer un atropello. Después de que la seguridad se llevara al aficionado, Guerrero no tuvo tiempo de procesar lo que acababa de suceder, ya que aún tenía que terminar el combate. Al llegar a los bastidores, Eddie Guerrero afirma que Stephanie McMahon le recibió con un abrazo y le dijo: "Este es el Eddie que conocemos y queremos". No solo los luchadores se pelean con los aficionados. Del mismo modo, el árbitro de la WCW, Mark Curtis, también se enfrentó a un aficionado que cargó contra el ring. La edición del 8 de septiembre de 1997 de WCW Monday Nitro vio a Dean Malenko enfrentarse a Psicosis con Sonny Onu en su esquina. El árbitro del combate fue Mark Curtis, que comenzó su carrera luchando en espectáculos independientes fuera de la ley. Aunque estaba entrenado en varios estilos y era un atleta dotado, Curtis tocó techo, ya que era un tipo delgado, de 1,70 de altura y aspecto empollón, y parecía darse cuenta de ello. Aún así, encontró formas de contribuir a la industria, desempeñando un papel entre bastidores y arbitrando combates. Los dos luchadores protagonizaron un combate atlético típico de la época dorada de la división, como el que habían disputado el año anterior en el pay-per-view World War III. Durante el combate, un aficionado se precipitó al ring y Curtis le golpeó en la sien con un rodillazo. Curtis agarró la cabeza del intruso y le aplicó una llave frontal, inmovilizándole hasta que llegaron los de seguridad. Dean Malenko y Psicosis propinaron sendas patadas mientras la seguridad de la arena calmaba la situación. Los comentaristas se burlaron del aficionado durante todo el combate. Tony Schiavone y Jim Cornette afirman que la rapidez mental de Curtis, de aspecto modesto, le llevó a ser apodado Shooter por los miembros del vestuario. Curtis, aunque discreto, fue elogiado por su rapidez de reflejos y se ganó el apodo de Shooter entre bastidores. Un mes después del combate, a Curtis le diagnosticaron cáncer de estómago e intestino. Curtis, cuyo verdadero nombre era Brian Hildebrand, murió casi 2 años después del incidente. Su antiguo colega Mark Madden escribió sobre Curtis días después del 20º aniversario de la pelea de tiros. Brian no era nadie para joder cuando la mierda se ponía real, como descubrió un aficionado. Estos incidentes ponen de relieve los peligros de cruzar la línea que separa la participación de los aficionados de la interferencia, ya que los luchadores y los árbitros a menudo se ven obligados a defenderse en el calor del momento. Por ejemplo, Sabu es uno de los luchadores más legendarios de la historia de SW y era conocido por su despiadado estilo de lucha. En junio de 1995, mientras estaba de gira con New Japan Pro Wrestling, Sabu defendió su campeonato IWGP Junior Heavyweight contra Eddie Guerrero, que actuaba como el enmascarado Black Tiger 2. Mientras hacía su entrada desde el público, el luchador se acercó a él y lo golpeó. Mientras hacía su entrada desde el público, un fan entusiasta le arrancó el kefille de la cabeza. Provocado, Sabu saltó por encima de la barandilla
y propinó una paliza a la persona que creía que había cometido el acto. El luchador no se lo tomó a la ligera y propinó varias patadas y puñetazos al aficionado, que regresó al ring como si nada hubiera pasado. Sabu también revalidaría su título. Como libanés estadounidense de segunda generación por vía materna, la herencia de Sabu se entreteje en su personalidad con movimientos como el Arabian Face Crusher. Beirut and Beyond describe el kefiyeh como no una moda, sino un símbolo de orgullo árabe. Que te arranquen irrespetuosamente una prenda de vestir, sobre todo una con significado cultural, provocaría la ira de la mayoría, aunque la respuesta de Sabu fuera algo intensa. En un episodio de Keeping It 100, con Sabu, Disco Inferno describió las imágenes como una de las cosas más divertidas que había visto nunca. Sabu reveló que el kefiyeh era una reliquia de su tío, el Sheikh, que le consideraba digno de no tener que seguir cabalgando sobre sus faldones. El campeón se sintió avergonzado de que le arrancaran su nuevo vestido, lo que le llevó a arremeter contra él. La persona que se lo quitó huyó con él, mientras un pobre aficionado quedaba atrapado en medio de su ira. Y Sabu admitió que se sintió mal al darse cuenta de que se había equivocado de persona. Sin embargo, el siguiente fan recibió su merecido. Bret Hart fue incluido en el Hall of Fame de la WWE por segunda vez en la clase de 2019, cuando recibió el honor como parte de The Hart Foundation. Durante la ceremonia, mientras Bret daba su discurso junto a su sobrina Natalia, un fan superó a los guardias de seguridad y abordó al miembro del Hall of Fame dentro del ring. Varios luchadores, entre ellos el sobrino de Bret Hart, David Hart Smith, Braun Strowman, Drew McIntyre, The Big Show y Cash Wheeler de FTR, que trabajaba bajo el nombre de Dash Wilder, intervinieron para contener al fan exaltado. Cash Wheeler tomó algunas medidas adicionales para contener al aficionado y le propinó un fuerte puñetazo en la cara que lo dejó visiblemente inconsciente. Identificado por CBS News como Zachary Madsen, de Nebraska, se sabe que el agresor tenía antecedentes penales, incluidos cargos por acoso. Tras la conmoción, Bret Hart pudo terminar su discurso con el incidente eliminado del corte disponible en WWE Network. Sportskeeda informa de que Madsen fue entregado a la policía de Nueva York, que le acusó de allanamiento, agresión e interrupción de un evento deportivo. El NYU Post cita a Madsen diciendo a los agentes de policía: «Simplemente sentí que era el momento adecuado». Tras ser detenido, Bret Hart fue ingresado en el hospital, alegando molestias en su cadera recién reemplazada tras la caída. Más tarde en el fin de semana, el equipo publicaría una foto con Bret Hart en un mensaje de Twitter, ahora borrado, según informó WrestleZone. En una promo previa a su combate por el título por equipos en WrestleMania 35, Scott Dawson se refirió a su compañero como un tipo noqueador. El ex campeón de los pesos pesados de la MLW y nuevo miembro de la condecorada Bloodline, también conocida como Familia Anoa'i, Jacob Fatu, también se ha visto involucrado en una pelea con un aficionado. Jacob Fatu ha competido a través de varias promociones independientes, pero este incidente tuvo lugar en un evento PCW Ultra en junio de 2019. Los fanáticos están a salvo en los eventos de lucha libre cuando están detrás de las barricadas, pero nunca deben pasar por encima de ellas. Un fan lo descubrió por las malas cuando se acercó demasiado a Jacob Fatu. Jacob Fatu lo derribó con un clothesline que lo dejó literalmente inconsciente. El aficionado trató de levantarse, pero afortunadamente no pudo volver a ponerse en pie, y el personal de seguridad tuvo que salvar al pobre hombre de un daño mayor. Los luchadores que hacen entradas o se retiran a través de la sección del público es una de las escenas habituales en el negocio de la lucha libre profesional. A menos que los aficionados sepan cómo comportarse, los luchadores pueden tener problemas para abrirse paso entre la multitud. CM Punk se encontró en una situación similar en el episodio del 8 de octubre de 2012 de Monday Night Raw. En medio de su reinado de 434 días en el campeonato de la WWE, Punk estaba listo para realizar un GTS sobre Vince McMahon, hasta que Ryback hizo la salvación. Al igual que su infame escape después de ganar por primera vez el campeonato en Money in the Bank 2011, CM Punk huyó hacia la multitud para escapar de Ryback.
pero desafortunadamente para Punk, los guardias de seguridad no estaban en la posición correcta. Un fan aprovechó la situación y golpeó a Punk en la espalda, lo que provocó que la superestrella Straight Edge tomara represalias. Sin embargo, Punk no estaba seguro de quién le había golpeado y pasó a atacar a la persona más cercana, que en realidad era un transeúnte inocente. Aunque se editó fuera del clip disponible en la página de YouTube de WWE, la transmisión en vivo captó a Punk entrando en un altercado físico con un miembro del público. Un video más cercano captado con un teléfono móvil muestra que CM Punk recibió un empujón en la nuca por parte de un aficionado con una camiseta blanca. En el calor del momento, Punk golpeó a un transeúnte inocente identificado por HLN como Charles Schmidt. La víctima sufrió ligeras contusiones en la cara y unas gafas de sol rotas. A pesar de los daños, no presentó cargos y la WWE emitió una disculpa pública a Schmidt. En un comunicado de WWE.com, CM Punk comentó que había oído gritos en las gradas para que le empujaran por las escaleras y se disculpó porque arremetió en el calor del momento. En una aparición en el programa Highly Unquestionable de ESPN, Punk habló sobre las peleas en el ring con los aficionados, diciendo: «He ganado una buena parte de ellas», aunque reveló que una patada en la cabeza acabaría con la mayoría de los aficionados desordenados. Punk concluyó la entrevista diciendo que no lo aprueba. Alguien que también ha tenido algunas interacciones intensas con los aficionados a la lucha libre es Chris Jericho, que ha tenido al menos 2 peleas con aficionados registradas. En febrero de 2009, circularon imágenes grabadas con un teléfono móvil en las que Chris Jericho se enzarzaba con un grupo de fans tras un espectáculo en Victoria, Columbia Británica. El vídeo muestra a una mujer del público enfrentándose a Jericho, que la empujó, lo que provocó una pelea. Se ve a Jericho insultando a los miembros de seguridad y exigiéndoles que hagan su trabajo. El medio local The Times Colonist informó de que la aficionada y su novio fueron detenidos, pero puestos en libertad sin cargos. La WWE emitió un comunicado en el que afirmaba que Jericho había sido provocado por los aficionados mientras les pedía que se alejaran de su coche. Un mes después, PW Torch reveló que ni Chris Jericho ni ninguno de los implicados serían acusados debido a las versiones contradictorias de los testigos. Otra situación ocurrió durante el primer show de AEW en gira tras el cierre de COVID-19 en julio de 2021, cuando se presentó una firma de contratos para Five Labors of Jericho de MJF. Mientras Jericho hacía su entrada, un fan subió la rampa y se quitó la camiseta. Fue abordado por la seguridad, con Jericho e incluso el legendario locutor Justin Roberts recibiendo algunos golpes. Un iracundo MJF retó a los gordos de mierda blanca del público a subir al ring para poder luchar contra ellos. Wrestling Headlines reveló que el atacante era un troll de internet que hizo varias amenazas y afirmaciones falsas en torno al espectáculo. Fightful informa que en una entrevista con The Zaslow Show, Chris Jericho comentó la situación diciendo: «Suele pasar, los tíos se emborrachan y quieren formar parte del show, pero no es una buena idea, y aunque no es una buena idea luchar contra cualquier luchador, definitivamente no quieres luchar contra The Big Show». El gigante se deshizo rápidamente de Chris Adams en la edición del 15 de junio de 1998 de Nitro, en Uniondale, Nueva York. Frente al Nassau Coliseum, el talento se retiró al Hotel Marriott para cerrar la noche. Tras su actuación, el gigante se encontraba en la recepción cuando fue abordado por Robert Sawyer, natural de Levittown. Un ebrio Sawyer, que medía 1,80 frente a los 2,13 metros de The Giant, intentó iniciar una conversación, pero el luchador lo rechazó. Sawyer lanzó lo que más tarde el gigante describió como comentarios y gestos fuertes y lascivos ante un vestíbulo abarrotado. El gigante intentó calmar la situación, pero Sawyer no cedió. El gigante y los testigos afirmaron que Sawyer empujó al ex campeón mundial, recibiendo un puñetazo de derecha
que le rompió la mandíbula. Un mes después de su debut en la masacre de San Valentín de la WWE, The Big Show fue citado ante el tribunal acusado de agresión en tercer grado. Una filial local de noticias mostró imágenes de circuito cerrado de televisión del altercado, así como a los fans presentes en el juzgado con The Giant, complaciéndoles con autógrafos. Tras varios días de deliberaciones, el caso Sawyer contra White concluyó con la absolución del gigante de todos los cargos. Sawyer admitió haber bebido antes del evento, y el juez Thomas Feynman consideró que había instigado el conflicto con su comportamiento fuera de control. Hablando de descontrol, los miembros de NW o The Outsiders y Six hicieron una aparición como invitados en el programa Spring Break de MTV en marzo de 1997. Durante la fiesta, el grupo iba armado con jeringuillas de gran tamaño, cargadas de pintura, para ser utilizadas únicamente en el escenario. Six apuntó su jeringuilla a las gradas y roció a la multitud con pintura azul. En respuesta, un fan lanzó una piedra al grupo y golpeó a Kevin Nash en la cabeza. Un enfurecido Kevin Nash cargó contra la multitud, que se dividió ante él como el mar rojo, observando cómo derribaba al culpable. Al darse cuenta de que se trataba de un adolescente, Nash se soltó. La policía local se llevó al joven, y Nash afirmó que presentaría cargos. En las imágenes, se ve a Scott Hall diciendo al personal del evento que si no se les proporciona la seguridad adecuada, se marcharán. Los presentadores de la MTV, Ed Lover y Dr. Dre, se rieron del vídeo durante un resumen, y Lover lo calificó como lo mejor que he visto en mi vida. En una retrospectiva de 1997 de la WCW presentada por Kayfabe Commentaries, Kevin Nash habló del incidente y de la batalla legal. El adolescente y su padre pidieron daños y perjuicios por los hechos que acabaron siendo retransmitidos por televisión a nivel nacional. No habían revelado a los abogados que el joven había sido arrestado y prestado servicios comunitarios por el incidente. El tribunal condenó a Kevin Nash a pagar $1 a la víctima y a presentar una disculpa que acabó escrita con lápiz rojo. Así eran los finales de los 90. Hay una razón por la que la llamaron la Attitude Era. Hablando de eso, Triple H se enfrentó al campeón de la WWF, Stone Cold, Steve Austin, en un evento en directo en Berlín durante la gira DX in Germany Tour de la empresa en abril de 1998. El público estaba al rojo vivo, ya que la federación estaba en plena Attitude Era, de gira por un mercado en crecimiento. Las imágenes grabadas por la cámara muestran a un fan pro DX que se precipita al ring y propina una paliza a Steve Austin. Al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, Triple H entró en acción, realizó una llave de cintura y tiró al berlinés al suelo, presionando con el peso de su cuerpo y descargando puñetazos sobre el aficionado. Triple H llamó a seguridad mientras el árbitro Mike Chioda lo pisoteaba. Tras calmarse la situación, Austin, que ganó el combate, celebró su campeonato para que el público se fuera contento a casa. Durante un podcast, Stone Cold Steve Austin habló sobre el incidente y elogió a Triple H por tomarse la justicia por su mano con un derribo bien hecho. Como máxima atracción de la empresa, Austin no quiso participar en la paliza, ya que pensó que los aficionados se volverían contra él por participar. Austin también elogió al árbitro Mike Chioda, que ha visto lo agresivos que pueden llegar a ser los aficionados al ver perder a sus favoritos tras años de gira por ciudades pequeñas. Cuando las cosas se ponen feas en el ring, dijo Austin, todo el mundo se pone manos a la obra. Hablando de cosas que pasan en el ring, durante una gira de la WWE por Sudáfrica, Randy Orton derrotó a Big E en Ciudad del Cabo en julio de 2013, mientras celebraba su victoria realizando su característica pose desde la segunda cuerda. Orton fue sorprendido por un fan que entró en el ring y le lanzó un golpe bajo. Un vídeo grabado con un teléfono móvil muestra a Orton vendiendo el movimiento, probablemente creyendo que se trataba de un ángulo, hasta que se dio cuenta de que el autor era un aficionado. La seguridad le obligó a tirarse al suelo y Orton le golpeó la cabeza. Big E, al parecer, también estaba furioso, siendo separado del intruso por la seguridad. Las imágenes del incidente se subieron a la página oficial de WWE en YouTube, aunque se cortan en negro antes de que Orton golpee al aficionado. Enka reveló que el atacante era Chepo Sekabi,
un kickboxer local de 20 años que había dejado recientemente su trabajo de oficina en Johannesburgo. Conocido en el circuito local independiente como Josie the Wrestling Machine, lanzó una promo sobre Randy Orton con un ojo morado recién salido de la agresión. Sekabi se declaró culpable ante el tribunal y se le ordenó pagar una multa de 500 rands o cumplir un mes de cárcel. Tras admitir su culpabilidad en la agresión, Sekabi fue condenado a 3 años de suspensión y se le prohibió participar en eventos de la WWE. La WWE hizo una declaración pública sobre el asunto, revelando que Orton había sufrido una lesión menor en la ingle. Cuando Gorilla Position le preguntó por el encuentro en la alfombra roja de SummerSlam, Randy Orton calificó el incidente de locura y describió a Sekabi como un enano flacucho. Hablando de incidentes bastante locos, Macho Man, Randy Savage es otro luchador que se ha enfrentado a los aficionados en múltiples ocasiones. En abril de 1986, Savage fue demandado por provocar a una adolescente una conmoción cerebral y un ojo morado tras fallar un puñetazo destinado a un abucheador. Su familia recibió una indemnización de $6,000 en 1988. En febrero del año siguiente, The AP informó de que Randy Savage había sido acusado de golpear en la tripa a un niño de 9 años por acariciar el pelo de Miss Elizabeth. El aficionado afirmó que le estaba chocando los 5, pero Savage lo recibió con agresividad y lo llamó gamberro. En marzo de 1988, el Macho Man fue demandado por un aficionado que afirmaba haber sido agredido por seguir al ex campeón mundial y a Elizabeth después de un espectáculo. Al pedirle un autógrafo, Randy Savage supuestamente le golpeó con el cuerpo y se burló de él mientras estaba en el suelo. En un episodio de febrero de 1997 de Nitro, Savage cimentó su lealtad al NW o ayudando a The Outsiders a dar una paliza a Diamond Dallas Page. De la nada, un fanático cruza al ring con Savage y Scott Hall golpeándolo. El intruso fue expulsado por Kevin Nash y perseguido por la seguridad. Durante el episodio del 17 de mayo de 1999 de Nitro, un Randy Savage con coleta y agresivo atacó a Kevin Nash y le manchó la cara de pintalabios rojo, siendo placado por un fan en el proceso. Tras propinar puñetazos a todo el mundo, incluido el personal del evento, The Macho Man soltó al aficionado mientras se lo llevaban y terminó el ángulo. Una cosa es entrar en peleas con los aficionados, pero es un juego de pelota totalmente diferente cuando el ventilador está blandiendo un cuchillo. Seth Rollins vs. Finn Balor estaba programado para tener lugar en el episodio del 22 de noviembre de 2021 de Raw, pero nunca se puso oficialmente en marcha, ya que Rollins se enfrentó a un atroz asalto antes de que sonara la campana. En su camino hacia la rampa, Rollins fue abordado por un fanático enloquecido en cámara. La producción encubrió la trifulca destacando las repeticiones y centrándose en el golpeado Finn Balor. Los medios de comunicación identificaron a la atacante como Eliza Spencer, de 24 años, de Red Hook. La seguridad del Barclays Center entregó a Spencer a las autoridades locales, y el NY Post informó de que se le acusaba de intento de agresión y de perturbar un acontecimiento deportivo. En un artículo del NY Daily News, Spencer hablaba de su encuentro con Seth Rollins en una reunión y de su esperanza de que The Architect le abriera las puertas de la industria. Después de enviar un mensaje de texto a una cuenta falsa en las redes sociales haciéndose pasar por Seth Rollins, Spencer fue estafado por miles de dólares en una tarjeta de regalo. Aunque el propio Seth Rollins no tenía nada que ver con la estafa, Spencer describió su venganza como una legítima queja. TMZ recibió noticias de Seth Rollins después del ataque, diciendo al sitio que sucedió muy rápidamente. Yo estaba sobre todo reaccionando y esperando que nuestra seguridad viniera. Rollins no mencionó la presentación de cargos, pero sugirió que el ventilador se le prohibió asistir a futuros eventos. A pesar de ello, Spencer publicó fotos en Instagram de sí mismo en el evento de SmackDown de esa semana en Greensboro y asistió al espectáculo anual del Boxing Day de la WWE en el Madison Square Garden apenas un mes después del ataque. ¿Cuál de estas veces en las que los luchadores de la WWE se enzarzaron en peleas reales con los fans te pareció totalmente fuera de lugar? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios y, antes de irte, no olvides darle a me gusta a este vídeo
y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.